Bienvenidos y bienvenidas a este video de noticias por Minamino. Voy a mostrarles las últimas noticias del mundo del K-pop. Comencemos. Recientemente comenzaron a rondar por internet rumores de un actor K, declarando que abandonó a una novia embarazada en el pasado. Mientras que no había noticias sobre quién podía ser ese actor, Go Si-won ha dado un paso adelante para reconocer que se trataba de él. A través de un comunicado de su agencia, Hunus Entertainment dijo: "Me gustaría expresar mis más sinceras disculpas por causar preocupación con noticias tan negativas. Me divorcié en el año 2017. La razón por la que no lo anuncié en ese momento fue porque estaba tratando de hacer que las cosas funcionen. De todas maneras, al final no pudimos seguir juntos. A fines de ese año conocí a otra mujer y salimos como por 3 meses. En primer lugar, quiero disculparme sinceramente con esa mujer por todo. Me aseguraré de asumir la responsabilidad de las cosas de las que debería ser responsable. Creo que podré compartirle mis sentimientos honestos. Me gustaría aprovechar este momento para expresar mis más sinceras disculpas, una vez más, a aquellos que pueden haberse sentido molestados". Crean o no, los últimos rumores de citas involucran al popular actor Gong Yoo y nada más ni nada menos que Taylor Swift. El 26 de noviembre, la agencia del actor Managem Soup declaró: "Los rumores de citas con Taylor Swift son sin sentido, son solo rumores. El actor no ha viajado internacionalmente recientemente". Todo comenzó cuando Duxmoy, una cuenta de chismes anónima basada en Nueva York, publicó una historia con una pista de que Taylor almorzó con el actor Jin-gu, pero luego la misma página compartió que en realidad fue Gong Yoo, con quien la cantante tuvo una reunión. Rápidamente y sin prueba física, diversos portales de noticias comenzaron a compartirlo, sin darle importancia a la relación actual de Taylor con Joe Alwyn. En estos últimos días han habido muchas noticias en donde se anunciaba que idols de K-pop dieron positivo para coronavirus. Kim Jong-han, miembro de Wei, dio positivo para COVID-19. Todo fue porque un extra del drama en el que es protagonista, School 2021, fue enfermo al estudio y produjo contagios. De acuerdo con el comunicado, ambos estaban previamente vacunados y todo el personal ha entrado en cuarentena. Una de las noticias que más revuelo causó fue el anuncio de que Lisa, miembro de Blackpink, dio positivo para el COVID. YG Entertainment lo anunció a través del siguiente comunicado: "Lisa de Blackpink recibió los resultados de su testeo que la confirmaron como un caso positivo de COVID-19 en la tarde del 24 de noviembre. Las otras miembros de Blackpink no fueron consideradas contacto estrecho, pero cuando Lisa dio positivo, ellas se sometieron al testeo". Afortunadamente, pocas horas después, la agencia volvió a publicar un comunicado informando que Rose, Jisoo y Jennie dieron negativo al test. Los resultados de la prueba COVID-19 de las miembros de Blackpink, Jisoo, Rose y Jennie fueron negativos. La salud de Lisa actual no presenta síntomas y está en buenas condiciones. Antes de la notificación de su prueba positiva, también se encontraba en buen estado de salud. Las 4 miembros de Blackpink han sido vacunadas y nosotros y nuestros artistas hemos prestado especial atención a la salud y seguridad a través de pruebas preventivas de COVID de vez en cuando. Esperamos la rápida recuperación de Lisa y continuaremos cooperando fielmente con las investigaciones epidemiológicas de las autoridades de cuarentena y tomando todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del COVID-19. También se anunció que Kino, miembro de Pentagon, dio positivo el 25 de noviembre según su agencia, Cube Entertainment. Ellos comunicaron: "Por otro lado, todos los demás miembros fueron confirmados como casos negativos, pero de todas maneras, queda determinar si continuarán con sus actividades de acuerdo a lo que indican las guías de cuarentena expuestas por las autoridades de la salud". Fans de aespa también estuvieron pendientes de esta situación, ya que las chicas viajaron a Nueva York para participar del desfile de Acción de Gracias, y al momento de volver, solo se vio a Giselle en el aeropuerto. Fue luego que SM Entertainment comunicó que las chicas estaban a la espera de los resultados de su prueba de COVID, al presentar algunos síntomas. Pero, afortunadamente, el 28 de noviembre se confirmó que todas dieron negativo, y se trataba solo de un resfrío. Y el 26 de noviembre, EST Entertainment compartió que Heo-chan de Victon también es un caso positivo de COVID, pero que se encuentra en buen estado de salud, además de tener las 2 dosis de la vacuna. La agencia comunicó que el resto de los miembros de Victon dieron negativo y que la reunión con fans programada para el 4 y 5 de diciembre será reprogramada.
El 14 de noviembre se anunció que ATEEZ, grupo perteneciente a KQ Entertainment, realizará una gira mundial en el 2022 llamada The Fellowship Beginning of the End. La gira incluye 12 ciudades de 8 países. El grupo pasará por Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Polonia y España, además de obviamente Corea del Sur. Si todo sale acorde a lo planeado, la gira comenzará el 7 de enero en Seúl y terminará el 1 de marzo en Madrid. También NCT 127 anunció su segundo tour llamado Neo City Seoul The Link. Se llevará a cabo solo en Corea del Sur por ahora, comenzando el 19 de diciembre. Se informó que Jang Soo-won, miembro de SECHKIZ, ha celebrado su íntima boda con su novia, luego de 3 años de relación. YG Entertainment había anunciado su compromiso en junio de este año. JYP Entertainment ha revelado los miembros de su nueva banda de chicos llamado Xnary Heroes. El grupo está conformado por 6 miembros: Juyeon, OD, Gaon, Junhan, Jungsu y Gunil. En el pasado, cuando la agencia publicó el logo del grupo, hubo revuelo debido a que las personas notaron que era muy similar al logo de Monsta X. Chen de EXO será padre nuevamente. El 16 de noviembre comenzaron a rondar reportes sobre el nuevo embarazo del matrimonio, hasta que SM Entertainment lo confirmó. La esposa de Chen está embarazada con su segundo bebé. Recordemos que en enero del 2020, Chen anunció su repentino matrimonio y espera de su primer bebé, quien nació en abril y es una niña. Actualmente, Chen está cumpliendo con su servicio militar. El 18 de noviembre, SM Entertainment realizó un comunicado a través de la pestaña de comunidad del canal de Baekhyun, miembro de EXO. En él anunciaron que borrarían algunos videos del canal. Ellos dijeron: "Nos gustaría notificarles que todas las publicaciones de contenido de YouTube en el canal de Baekhyun se han detenido hasta que Baekhyun sea dado de alta del servicio militar. Estábamos subiendo el contenido que filmamos y creamos antes de su alistamiento para devolver un poco del amor que sus fans le han mostrado. No es ilegal subir contenido que fue pregrabado y creado antes del alistamiento de Baekhyun, pero decidimos eliminar todo el contenido que subimos después de su alistamiento para evitar malos entendidos. Les pedimos a sus fans comprensión". Se anunció que Yujin será la líder del grupo Kep1er, mientras que Mashiro será la co-líder. Durante el reality, Mashiro ha demostrado en diversas ocasiones su gran liderazgo, mientras que otras personas opinaban que la líder sería Yujin por su experiencia y por su edad, siendo la mayor del grupo. Además, el grupo tiene fecha de debut, el 14 de diciembre, y ya nos están anticipando el concepto con fotos de algunos miembros. Y algo relacionado con el reality del cual salieron las miembros de Kep1er, Girls Planet 999, es que una chica que llegó a la final pero no logró debutar, Kim Soo-yeon, sorpresivamente hizo su debut recientemente. Fue añadida como la 7ª miembro del grupo nuevo Billy, bajo el nombre de Jeon. Billy debutó el 10 de noviembre con la canción Ring Ring y solo tenía 6 miembros, pero en sus últimas presentaciones, Jeon se unió a las chicas y se confirmó como la miembro oficial. Kangmin, miembro de Very Very, tuvo que asistir a su secundaria, Jasmine High School, para realizar el examen académico del año. Pero debido a la gran asistencia de fans en la institución, se generaron problemas para el ingreso tanto del ídolo como de otros estudiantes que asistían. Reportes de Exports News comentan que los gritos de fans que apoyaban a Kangmin pueden haber causado distracciones a la hora del examen tan importante. Se revelaron los artistas que se presentarán en los premios MAMA de este año. El listado oficial incluye a aespa, ATEEZ, Brave Girls, ENHYPEN, TINY, ITZY, Jo1, Kep1er, NCT, Stray Kids y TXT. Recordamos que los premios se llevarán a cabo el 11 de diciembre. Durante el ensayo de la presentación de BTS para el programa estadounidense The Late Late Show with James Corden, los miembros se enteraron de su nominación a los Grammys, a la misma categoría en la que fueron nominados la ceremonia del año pasado, Mejor Presentación de Dúo o Grupo. Siguiendo con BTS, en dicho programa tuvieron una presentación sorpresa en la calle, durante la puesta en rojo de un semáforo, sección llamada Crosswalk Concert. En la presentación, V tocó al auto que estaba parado delante de ellos, y como era de esperarse de un fandom tan apasionado, la dueña del auto, llamado Cher Calvin, ha estado recibiendo propuestas de personas que desean comprar el auto solo porque V apoyó su mano en él.
Se ha reportado que WinWin, miembro de Wavy y NCT, ha firmado un contrato con otra agencia de China. Actualmente WinWin está bajo SM Entertainment, pero según se pudo observar en las imágenes publicadas para el álbum de NCT 2021, él no formará parte de él, y no ha participado en actividades del grupo en mucho tiempo. Según el actor y cantante Liu Yuning, WinWin firmó con su empresa Yuekai Entertainment. En una transmisión realizada por Weibo, él dijo: "Si quieres convertirte en actor, debes firmar con nuestra empresa. De hecho, conocí a WinWin hace un par de días, y él también firmó con nuestra empresa. Tendrá un camino fácil hacia el éxito. Actualmente está participando en el drama con el director Lee Moon-gi. Nos conocimos a través de un programa de variedades, My Brilliant Master, hace 3 años. No lo he visto desde entonces, pero pude encontrarme con él nuevamente cuando vino a firmar el contrato con nuestro sello". En octubre de este año hubo rumores que involucraban a ambas partes, cuando comenzó a circular en internet que WinWin fue invitado a un gran evento de Yuekai Entertainment. Actualmente, las personas especulan que en WinWin seguirá los pasos de la ex miembro de FX y de SM Entertainment, Victoria, y se unirá a esa agencia. Fans del grupo Big Bang han enviado un camión con mensajes de protestas al edificio de YG Entertainment. El motivo de esto fue para pedir un comeback del grupo con 4 integrantes. En el camión podía leerse: "YG Entertainment no está cumpliendo con su deber como empresa. Exigimos a la empresa que comience a apoyar a Big Bang como un grupo de 4 miembros y comience a administrar las redes del grupo. Hemos esperado 5 largos años". Además solicitaron emprender acciones legales contra rumores y comentarios maliciosos y compartir el proceso con el fandom. También exigieron que confirmen que Seungri ha abandonado por completo el grupo y que Big Bang ahora es un grupo de 4 miembros.